Imagínate tener 24 años, estar en la quiebra y tener que vender zapatos desde la maletera de tu auto para poder comer. Tu competencia no es cualquiera, tu competencia son los dictadores de los zapatos, Adidas. En 1962, Phil Knight no era un magnate, era un chico tímido que tenía una idea loca: derrotar a los alemanes con zapatos japoneses baratos. Nadie creyó en él, su banco lo echó, su proveedor lo traicionó y el FBI lo investigó. Pero Phil tenía un arma secreta que Adidas nunca vio venir, una obsesión tan grande que convertiría esos $50 prestados en un imperio de 160,000 millones. Esta no es la historia de una marca, es la historia de una guerra, y prepárate, porque lo que tuvo que hacer para ganar es ilegal en 50 países. Espera, antes de que pienses de que aquí empezó el éxito, estás muy equivocado. Lo que Phil no sabía es que mientras él celebraba su primer contrato en Alemania, los dueños de Adidas ya estaban preparando una demanda que podía meterlo a la cárcel antes de vender su primer par. Y lo peor no fue la demanda, fue la carta que recibió de su propio socio japonés. Una carta que decía: "Estás muerto". Para entender por qué esa amenaza era tan letal, hay que entender lo frágil que era todo. En ese entonces no existía el imperio Nike, solo existía una pequeña operación llamada Blue Ribbon Sports. Y su sede mundial no era un rascacielos, era el maletero abierto de un Plymouth Valiant verde, aparcado sobre la tierra de las pistas de atletismo de Oregon. Phil Knight no era un magnate, era un vendedor ambulante que pasaba frío rogándole a los corredores que probaran sus zapatillas. No había dinero para sueldos, no había cuentas de ahorro, la empresa vivía en una asfixia financiera permanente, se llamaba Capital Cero. Cada dólar que entraba por una venta salía disparado para pagar el siguiente envío a Japón. La verdadera pesadilla de Phil no era sus competidores, era su propio banco. Vivía con la angustia constante de que el gerente de la sucursal cumpliera su amenaza diaria: cerrarles la cuenta por falta de fondos. Era la ansiedad pura del emprendedor, que sabe que está construyendo un castillo sobre arenas movedizas. Un solo cheque rebotado y todo el sueño se acababa esa misma tarde. Pero mientras Phil luchaba para que los números no lo mataran, su socio, el legendario entrenador Bill Bowerman, luchaba contra la física. Bowerman era un obsesivo, un genio loco que creía que si le quitabas 30 gramos a una zapatilla, le regalabas metros de ventaja a un corredor. Y esa obsesión lo llevó a la cocina de su casa un domingo por la mañana. Mientras su esposa estaba en la iglesia, Bill miró la waflera familiar sobre la mesa. No vio el desayuno, vio el futuro de la atracción. Agarró la máquina, corrió al garaje y vertió uretano líquido y tóxico sobre el metal caliente. La waflera quedó destrozada, soldada por el plástico derretido, pero de ese desastre salió la famosa suela waffle. Mientras Phil mantenía a los banqueros a raya, Bowerman acababa de inventar la tecnología que los haría inmortales. ¡Alto ahí! ¿Crees que vender zapatos es difícil? Intenta hacerlo cuando tu proveedor envía espías a tu oficina para robar tus archivos. Sí, escuchaste bien, los japoneses no querían renovar el contrato, querían destruirlo. Phil Knight tenía 24 horas para tomar una decisión: o entregaba su empresa y se iba a casa llorando, o hacía la locura más grande de la historia de los negocios: crear una marca rival en secreto, mientras todavía trabajaba para ellos. Phil Knight ya no solo era un vendedor, ahora era un agente doble. Tenía que lanzar su propia marca antes de que los japoneses cortaran el suministro, pero tenía dos problemas graves: no tenía nombre y no tenía logo, y el tiempo se agotaba. Tenían una feria comercial clave en Chicago en pocos días, y las cajas debían imprimirse ya. Phil, bajo presión, propuso un nombre. Su gran idea fue Dimension 6. Sus empleados lo miraron horrorizados. Era pésimo, sonaba a banda de rock fracasada, pero Phil insistía. La noche antes de la fecha límite, Jeff Johnson, el empleado número 1 de la empresa, tuvo un sueño. Vio a la diosa griega de la victoria, despertó sudando y dijo un solo nombre: Nike. A Phil no le gustó, dijo: no me convence, pero ya no hay tiempo para cambiarlo, quizás me acostumbre. Así, por una falta de tiempo y casi por accidente, Dimension 6 murió y nació Nike.
pero faltaba el símbolo. No tenían presupuesto para agencias de publicidad. Phil fue a la universidad local y encontró un estudiante de diseño gráfico llamada Caroline Davidson. Le ofreció $2 la hora. Caroline dibujó un garabato que representaba el movimiento, la velocidad, un ala, el famoso swoosh. La factura total, $35. Phil miró el dibujo, se encogió de hombros y repitió su frase célebre: "No lo amo, pero me acabará gustando". Ese dibujo de $35 se convertiría en el logo más reconocido del planeta. Con el nombre y logo listos, empezó la operación más arriesgada de todas, el sabotaje. Durante meses, Phil y su equipo vivieron una mentira peligrosa. Por la puerta del frente seguían sonriendo y recibiendo a los ejecutivos japoneses, fingiendo que todo estaba bien con la distribución de los Tiger. Pero en la bodega era una zona de guerra. Cuando los espías de Onitsuka Tiger anunciaron una visita sorpresa al almacén para auditar el inventario, el pánico se apoderó de todos. El lugar estaba lleno de miles de cajas naranjas con el nuevo logo de Nike. Si los japoneses veían una sola de esas cajas, descubrirían la traición, demandarían y embargarían todo antes de vender el primer par. Fue una operación comando. Minutos antes de que llegaran los espías, el equipo corrió frenéticamente, levantando muros falsos con cajas viejas, escondiendo los Nikes en el fondo del almacén y cubriéndolas con lonas. Los japoneses entraron, caminaron por los pasillos, inspeccionaron el stock, miraron a los ojos a Phil y no vieron nada. Se fueron sin saber que a metros de ellos, escondida en la oscuridad, estaba la marca que acabaría destruyéndolos. Momento. Tener un logo bonito no sirve de nada si no tienes dinero. En 1984, Nike estaba al borde de la quiebra otra vez. Adidas y Converse tenían a todas las estrellas de la NBA. A Nike solo le quedaba presupuesto para firmar a un novato, un chico flaco que ni siquiera quería firmar con ellos porque amaba a Adidas. Phil Knight puso todo el dinero de la empresa en la mesa por este chico. Si el chico fallaba, Nike desaparecía para siempre. El nombre del chico, Michael Jordan. Y lo que pasó en esa reunión cambió el deporte mundial. Pero había un problema gigante. Jordan odiaba a Nike, él amaba Adidas, soñaba con firmar con Adidas, pero los ejecutivos alemanes cometieron el error más costoso en la historia del deporte. Miraron a Jordan y dijeron: "No, gracias, es demasiado bajo, queremos gente alta, pivots". El rechazo le abrió la puerta a Phil Knight. En una reunión desesperada, Nike le ofreció a Jordan algo que nadie más tenía, su propia línea de zapatillas, los Air Jordan. Jordan aceptó a regañadientes y salió a la cancha con unas zapatillas rojas y negras. Y entonces estalló la bomba. La NBA enloqueció. Esas zapatillas violaban el código de vestimenta de la liga, que exigía que fueran blancas. El comisionado le envió una carta a Nike prohibiendo los zapatos. La multa, $5,000 por cada partido que Jordan los usara. Cualquier otra empresa se habría retirado asustada. Phil Knight, él vio la oportunidad de oro. Nike decidió pagar la multa de $5,000 en cada juego. Convirtieron el castigo en la mejor campaña de marketing de la historia. Lanzaron un comercial que decía: "La NBA las prohibió, pero a ti no te pueden prohibir usarlas". Fue gasolina pura. De repente usar Nike no era solo deporte, era rebeldía, era ir contra el sistema. Las tiendas se vaciaron, la gente se peleaba por las zapatillas. En un solo año, Nike pasó de ser la marca de corredores hippies de Oregon a ser los dueños absolutos de la cultura callejera y del deporte mundial. Los alemanes de Adidas solo pudieron mirar desde lejos cómo el chico bajito que rechazaron construía un imperio ajeno. Hoy Nike vale más que Adidas y Puma juntas, pero Phil Knight nunca olvidó esos días en su Plymouth Valiant. En sus memorias, él no habla de dinero, habla de la guerra, porque al final no se trata de zapatos, se trata de saber a dónde vas, cuando todo el mundo te dice que pares. Así que la próxima vez que te amarres unas Nike, recuerda, no llevas puesto un zapato, llevas puesto la victoria de un vendedor ambulante que se negó a rendirse. Nike sobrevivió a todo y se convirtió en leyenda, pero Pepsi en Latinoamérica no aguantó la presión. Tenía el dinero y el poder, pero se arrodillaron ante Coca-Cola y tiraron la toalla. No fue una derrota, fue una humillación histórica. ¿Quieres ver cómo un imperio se derrumba en tu propio país? Dale click a esta masacre ahora mismo. Nos vemos en la próxima y dale like si te gustó mucho. Bye bye.
No olvides suscribirte.